esta computadora. Ya, bienvenidos. Ahora estamos en la parte de datos. Los datos corresponden a la información que tenemos disponible para poder resolver los balances de masa. En términos muy generales, en nuestro caso particular, los datos van a estar dados exclusivamente por flujo y composición. No hay más. El tema de temperatura, presión, humedad no entra como dato en estos ejercicios. Por lo tanto, si en alguna parte aparece la temperatura es de 30 grados Celsius, no aporta para poder resolver los balances. Si es que solamente vamos a considerar datos, aquellos que son flujos y composiciones. Entonces, siguiendo con el ejercicio, vamos a leer nuevamente, y dice, el sistema mostrado en la figura, que ya lo hemos visto, representa 4 etapas, se concentra una solución desde un 30%. Ahí ya tenemos la aparición del primer dato, dice 30% en peso. Y el 30% en peso no es un flujo, es una composición. Por lo tanto, el primer dato en este caso, datos, voy a reforzar el concepto dato, es composición o flujo. Esos son los únicos datos que nos pueden entrar. Para poder consolidar estos datos en una planilla y después usarlos en los balances de masa, los tengo que transformar necesariamente en incógnita y número. Vale decir, por ejemplo, desde el punto de vista de la matemática, uno siempre ocupa X, Y. Bueno, aquí no ocupamos X, Y, sino que ocupamos una nomenclatura más bien técnica, que es de tipo alfanumérica, de letras y números. Entonces, para el caso de las composiciones, nos vamos a referir a las composiciones con la letra X. X significa composición. Eso significa la X. Y para el caso de los flujos, nos vamos a referir a los flujos con la letra F, flujos. Y en el caso de que esté involucrado un reactor químico, vamos a referirnos a los flujos como flujo molar, que es con la letra N. Flujo molar. Luego viene acá una designación, una convención para referirnos a los componentes, porque va a ser distinto referirse al flujo que está pasando por la corriente 7 que al flujo que está pasando por la corriente 3, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera nos ordenamos? Es la manera en que nosotros vamos a explicar ahora. Vamos a trabajar con el concepto de X sub I J, y lo mismo pasa con F sub I J, y lo mismo pasa con el N sub I J. Haciendo la diferencia en el caso de los moles, vamos a agregar una que corresponde, que aquí no aparece, que sería la Y, que sería composición molar, Y en ese caso hablamos de I sub IJ. ¿Qué significa la I? La I corresponde a los componentes. Y la J corresponde a las corrientes. ¿Sí? Eso es. Entonces, ejemplo. Vamos a partir inmediatamente con el ejemplo. Veamos los datos que tenemos disponibles para este ejercicio como ejemplo. Vamos a poner entonces, dice composición. ¿Por qué sé que es composición? Porque dice porcentaje. Por eso es composición, porcentaje en peso. Entonces, X, el primero es el componente presente en la corriente. Aquí debería decir componentes. Componentes. Ahí está. Y entonces, el primero es el componente y el segundo es la corriente. En otras palabras, lo que estoy diciendo es el componente, la composición. Componente 1, ¿por qué es 1? Por el que está arriba, es sólido. Esto siempre está referido al sólido. Por lo tanto, va a ser componente 1. ¿Por dónde está entrando el 1? ¿Qué corriente tiene número? ¿Qué número de corriente es? Alguien está presente en la sala, ¿no? ¿Qué número es este? 1. Gracias. O sea, X11. Y eso significa que es un 30%. ¿Cómo anoto 30% en términos de fracción? 0,3. O 50%, si alguien lo entendió. ¿Cómo sería 50%? 0,5. 0,5. ¿Y un 20%? 0,2. ¿Y un 2%? 0,02.
Perfecto. Eso no confundirlo porque son lo mismo. Así que eventualmente uno se confunde y pone 0,0. O sea, La verdad es que se escucha un poco mal, no sé si es a mí Un poco o... mal, profe. Entonces tendría que... Sí, se escucha mal. Cuando habla se escucha un ruido. Ah, con eco. Mm, sí. Voy a dejar de compartir esa pantalla. Y ¿Se sigue escuchando raro? ¿se sigue escuchando raro? Ahí Ahí sí. sí. Ahora Ahí sí. sí. Ahí sí. Voy nuevamente a compartir lo que estaba anteriormente. Ahí volvía a lo que estaba, ¿o no? ¿Me pueden ver? Sí. Sí. Ahora avanzamos entonces. Ya puse el primer dato, X11, que significa el componente 1 en la corriente 1. Este está la salida. ¿Cómo sería entonces? Primero saber qué componente es. ¿Es el 1 o el 2? 65% en peso. Sigue siendo el 1. Siempre están referidos al sólido, nunca al agua. Por lo tanto, sigue siendo el 1. Ahora lo que va a cambiar es la salida. ¿Qué número corriente tiene la salida? La 9. Por lo tanto, sería X19. Igual, ¿a cuánto? ¿Cómo sería ese en fracción? 0,65. Correcto. Entonces sería 0,65. Fin. Eso sería lo que tendríamos anotado ahora con la información que está disponible hasta el minuto. Seguimos. Fíjense que en la parte final dice salida, una corriente de salida de 35.000. ¿Cómo anoto la salida? F, ¿cuál es la corriente de salida? ¿Qué 9. número? 9, gracias. F9, ¿cuánto vale? 35.000. 35.000. Fin. Y eso es todo lo que tengo que poner. F, 35.000. Pero también está la entrada, alimentación, la entrada. ¿Qué corriente es la entrada? F1. 1. F1. El valor es igual a 50.000. 1, 2, 3. 50.000. 50, 1, 2, 3. 50.000. Bueno, esos dos valores son los que acabo de incorporar y la información se pone al lado, libra, hora, y acá también libra, hora. Fin. Estos son todos los datos, no hay más datos, por la lectura de esto que aquí aparece. Por lo tanto, lo que sigue a continuación